Son las 5:24 y vamos a volver sobre la historia terrible de esta pobre niña, de Asunta Basterra, que la noche del 21 de septiembre fue asesinada en Santiago Compostela. Aquella niña china, adoptada cuando era un bebé por un periodista llamado Alfonso Basterra y una abogada llamada Rosario Porto. Sus padres están en la cárcel, están acusados del crimen y hoy en el territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Nos van a contar algunas novedades que hay sobre esta historia, los informes médicos, por ejemplo, sobre la madre y también las notas que se han ido escribiendo los acusados desde la cárcel. Empezamos por esto último. Lo publica la revista Interview esta semana y es que los padres de la niña, que están encarcelados en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, se han estado escribiendo y cruzando notas, cosa que yo sepa no es legal, ¿verdad? Está prohibido expresamente. El reglamento de instituciones penitenciarias obliga a que la correspondencia que escriba un preso se haga en un sobre cerrado, donde conste quién se la envía y quede registrada en el libro. De otro lado, la que reciben los presos también se registra en ese libro de la cárcel y la recogen personalmente los funcionarios, que la abren ellos delante del destinatario por unos motivos simples de seguridad, claro. Sí, los padres de Asunta además están en módulos distintos de prisión, no se ven, no coinciden, precisamente para no perjudicar la investigación del crimen. Son preventivos, están a la espera de juicio por el asesinato de su hija. Los dos mantienen su inocencia y la lógica obliga a que estén separados y que no se vean para evitar que se pongan de acuerdo en sus versiones, claro. Vale. Entonces vamos a ver, ¿cómo han hecho estas dos personas para enviarse mensajes? Han usado un sistema de notas manuscritas y a veces firmadas que ellos entregaban a alguien de la cárcel, puede ser una o varias personas, algún intermediario que hacía de correo para los dos y que las llevaba, las movía por la prisión, puede ser un funcionario. No sabemos a cambio de qué, si era con dinero o con otra cosa. De esta forma, Basterra y Porto han ido evitando el control de sus comunicaciones, aunque ahora se ha sabido y se exponen a recibir una sanción. Bueno, y los que lo han hecho también, se supone, estaban investigando, ¿no? Eso. Sí. Y esas cartas, esas notas que se han ido cruzando de manera clandestina a los padres de la niña asesinada, ¿qué dicen? Porque la policía ya ha tenido acceso a ellas, las ha encontrado. Los dos mantienen su inocencia. La madre se queja del frío que hace en el módulo de mujeres, y es cierto que hace frío porque no tienen calefacción en esa prisión. También de que otras presas la insultan, y ha habido una que incluso le ha tirado encima a la cara una lata de Coca-Cola. No escribe ninguna palabra de cariño, lo que pasa es que se dirige a su marido llamándole por su diminutivo, que es Alfa. El padre, Alfonso Basterra, es más expresivo y más vehemente y dice, por ejemplo, me duelen los ojos de tanto llorar. Es mucho más cariñoso también con la que ya era su exmujer desde finales del año 2013. Le escribe, por ejemplo, que ella es su vida, que lo será el resto de sus días, la llama Deditos, el apodo cariñoso que usaba, y le pide textualmente, sé fuerte y aguanta, que la verdad triunfará. El padre hace incluso algún alegato, ¿no?, contra el sistema judicial español. La madre se preocupa también de lo que dicen las televisiones, o sea que también ve la tele, ¿no? Y de quiénes dicen esas cosas por la tele. Sí, además Rosario es consciente del riesgo que corre al intercambiarse esos mensajes. Dice textualmente, no te escribo más porque tengo miedo de que intercepten estos escritos. Eso sí, se queja de su suegro, el abuelo paterno de Asunta, y de las apariciones que ha tenido a cambio de dinero en varios programas de televisión. Le dice textualmente, pídele a tu padre que se calle, yo lo pago si hace falta, pero que no alimente a los buitres. El exmarido trata de calmarla en varios escritos, de que no se rompa, de que se mantenga serena, y le escribe, en este puto país te pueden mandar a prisión por meras sospechas, aunque no exista ni una sola prueba. No veas ni leas nada de lo que se dice. Pero esas notas que se han ido cruzando en la prisión también han servido, además de para darse ánimos, ¿no?, entre ellos, para mantenerse unidos, supongo. Igual es una estrategia de defensa, ¿no? Sí, recordemos que durante meses el juez mantuvo el secreto de sumario. Los padres no sabían qué pruebas había contra ellos realmente. Y en ese clima tenían sentido esas notas que se pasaban en las que hablaban de sus abogados y de que se llamasen más. La Guardia Civil ha intentado siempre romper a la pareja, quebrar la pareja que forma a los padres, pero hasta el momento no lo ha conseguido. Varias veces las notas les sirven para comunicarse lo que ellos creen que piensa el juez Vázquez Taín, que es el encargado del caso y el que les ha mandado a la cárcel a los dos. Alfonso le escribe a Rosario, está un poco mosca contigo porque no dijiste desde el principio que habías ido a la finca, pero nada más. El padre, pese a todo, vuelve a tranquilizar a su mujer y le añade, no tienen nada, no tienen prueba alguna contra nosotros, solo sospechas, y por eso no nos pueden condenar. Claro, no tienen nada contra nosotros, solo sospechas, pues nada más o nada menos, ¿no? Porque recordemos que la madre de Asunta contó primero que había dejado a la niña haciendo los deberes en Santiago, en su piso, y luego recordó días después, claro, después también de que le mostraran las imágenes de las cámaras de seguridad, que, ay sí, aquella tarde, la del crimen, ambas habían ido juntas a la finca familiar de Teo, donde se supone que murió la niña. Claro, por eso fue la primera ella en ir a prisión. Rosario fue la última persona de la que hay constancia que vio con vida a su hija.
En su contra, además, hay 2 indicios. Su teléfono estaba bajo la antena de la pista forestal donde el cadáver de su hija fue abandonado, atado de pies y manos, y atado además con una cuerda naranja idéntica a otra cuerda que se encontró dentro de una papelera del dormitorio de la finca familiar. Contra el padre, en cambio, hay menos evidencias, al menos el día del crimen, al menos ese día. Lo contamos aquí en otro territorio, puede que los fieles lo recuerden. Repasémoslo rápidamente, por favor. El último día de vida, Asunta comió con sus padres, con los dos, salió andando del piso. Detrás de ella se ve a la madre en una cámara, en una grabación. Ambas van luego en coche hasta la finca, pero ya ninguna cámara graba la imagen del padre ni se le puede distinguir si va en la parte de atrás del coche. Basterra ha dicho que no salió de su casa en toda la tarde y que esa noche, hacia las 9, fue cuando su mujer le llamó por teléfono para preguntarle si Asunta estaba con él. Poco después, media hora después, los dos fueron a comisaría a denunciar la desaparición. Ese día, el día del crimen, a Asunta le dieron cantidades tremendas de lorazepam, que es un ansiolítico para adultos. Eso es un hecho, digamos, porque lo reveló claramente la autopsia. Y también se vio que no era la primera vez. Exacto, y esta es una de las evidencias contra los dos, contra el padre y contra la madre. La autopsia reveló que la niña recibió una gran dosis de lorazepam. Tenía 0,68 microgramos por litro de sangre, que es 17 veces más de una dosis considerada normal en un adulto. Para que nos situemos, en casos de adultos que han intentado suicidarse tomando orfidales, el nombre comercial más conocido, el lorazepam, se habían tomado 5 cajas de pastillas y esas 5 cajas dieron 0,60 microgramos por litro. Y los padres, además, están acusados de drogar a la niña Asunta al menos en otras 3 ocasiones, los meses de julio y de septiembre del último año. Así lo muestran los análisis del pelo de la niña. También están los testimonios de varias profesoras de la cría que contaron que llegaba algunos días groggy a clase y el mensaje que la madre envió varios días antes del crimen justificando una ausencia de su hija. Asunta está cao porque se ha tomado pastillas. La niña fue drogada y he vuelto a repetir ahora, Luis, el tema del pelo. Analizando el pelo centímetro a centímetro, pueden calcular incluso cuándo empieza todo este envenenamiento, ¿no? Con las pastillas, con el orfidal. Y vieron que fue drogada los meses de julio y septiembre, según se vio en el pelo. Pero no el mes de agosto. O sea, en los centímetros de pelo crecido, el que corresponde a entre julio y septiembre, ve que la niña no ha sido drogada. Eso es. En agosto, ¿por qué no? ¿Por qué eso perjudica a los padres? Perjudica, sí. Ese paréntesis les compromete porque ese mes de agosto la niña no estaba con ellos. Se fue a casa de una amiga. La madre de Asunta había tenido en julio un ingreso hospitalario por motivos psiquiátricos. Basterra la cuidó con mimo y cuando recibió el alta se fueron los dos, Alfonso y Rosario, sin la niña, a una casa de verano en Sanjenjo. En septiembre todos volvieron a las rutinas y la niña volvió a ser drogada la penúltima vez, el martes antes de su muerte, precisamente. Los padres contaron que tenía alergia, pero la pediatra del niña lo ha desmentido desde el primer momento. Ni alergia ni nada. En el vestido azul que llevaba la madre el día del crimen, además, se encontraron restos de lorazepam. Restos de esa sustancia, del orfidal. Y aquellos días de agosto, imagino que tranquilos y de alivio para esta pobre criatura que salió de su casa y estaba en casa de una amiga, es cuando ella confiesa a esa amiga y a la madre de esa amiga una historia tremenda. Ella les cuenta que habían intentado matarla una madrugada en su dormitorio, ¿no? Eso es, una tarde de agosto, ese mes de alivio, digamos, para Asunta, iba en el coche con la madre de su amiga y con su amiga del cole. Y se pusieron a jugar a contar historias y Asunta contó de pronto que habían intentado matarla. La madre de la amiga que iba al volante se alarma y ella le insiste en que es cierto. Se lo dice luego a la madre de la cría, a Rosario, se lo comenta y le confirma la historia, pero le cuenta que no ha ido a denunciarlo para no traumatizarla. Le cuenta que un tipo encapuchado entró en la casa de madrugada y trató de estrangular a Asunta. Cuenta que ella misma la salvó y se enfrentó a él, que la golpeó y huyó de la casa. Uf. La madre cuenta todo esto en comisaría después de la desaparición de la niña, pero la Guardia Civil no se lo cree. Y en la investigación se grabó también la primera charla que mantienen los dos, padre y madre, en los calabozos, 4 días después del asesinato de la niña. Eso es, Alfonso tranquiliza a su mujer, no hay pruebas contra ellos, pero también le advierte, silencio, porque sabe que les pueden estar grabando. En esa conversación la mujer le reprocha a su exmarido algo de forma muy enigmática. Fíjate la que has montado, le dice. Fui tan tonta que todas esas cosas que tú me mandabas. Y aquí viene un episodio muy confuso, ¿no? En la camiseta de la niña hay restos pequeños de semen de un hombre, en concreto de un colombiano que reside en Madrid, acusado en su día de abusar sexualmente de otra joven, ¿no? El juez le acababa de dejar libre a ese hombre, de levantarle la imputación y claro, ¿cómo explicamos todo esto? ¿Cómo llega el rastro de ese semen a la camiseta de Asunta? No es fácil. Ramiro es un tipo colombiano que fue acusado por una amiga de abusar de ella después de una fiesta en una casa aquí en Madrid. Él aseguró que había tenido sexo consentido con ella. La Guardia Civil guardó en su base de datos, en el Laboratorio de Criminalística en Madrid, el ADN de Ramiro tomado de sus restos biológicos.
A ese laboratorio de Madrid llegaron varias pruebas del caso de Asunta, entre ellas la camiseta que llevaba la niña, y se estudiaron en el mismo laboratorio y con el mismo instrumental, con unas tijeras concretamente, que se estudió el ADN de un preservativo, el ADN de Ramiro, que había en un preservativo. Y tras estudiarse, el semen de Ramiro estaba en la camiseta de la niña. Qué chapuza tan impresentable, ¿eh? O sea, fue una contaminación que ocurrió en el laboratorio, fue un accidente, digamos. Sí, es triste, pero es así. Y menos mal que Ramiro no estuvo nunca en Santiago de Compostela y que ha podido demostrar que la noche del crimen estaba en Madrid, encargando, entre otras cosas, su traje de novio, porque se va a casar, y cenando en un restaurante con varias personas. Se investigaron sus teléfonos, sus tarjetas, se comprobó que nunca había estado en Galicia, que no conoce a la niña, que no habló nunca con los padres, y el juez le retiró la acusación solo hace unos días, la semana pasada. Lo más triste no es ese error de laboratorio, lo más triste es que a día de hoy, pasado todo este tiempo, nadie de ese departamento, que es el más importante en los casos criminales de toda España, ha admitido haber hecho algo mal. Nadie se ha hecho responsable, lo que ha hecho desde luego perder mucho tiempo y también, que es lo peor de todo, ha dado un agujero, un arma para que las defensas se cuelen por ahí. ¿Y nadie ha dimitido? ¿Nadie ha sido cesado? No. En la línea del país. Bien, casi mejor no comentarlo, aparcamos esto de momento, aunque habrá que volver sobre ello algún día, seriamente, porque me parece impresentable. Bueno, la investigación ha buceado en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, en el divorcio de esos dos padres y buscan básicamente una explicación para el crimen, algo que, ¿no? Para el crimen y para los episodios de drogar a la niña, ¿no? Claro. Rosario y Alfonso se conocieron en el año 91, se casaron en el 96 y se separaron en enero de 2013, el año pasado. El hombre se enteró días antes de la infidelidad de su mujer al mirarle, al espiarle su teléfono móvil, y se enfadó tanto que golpeó la puerta y la mujer se fue de casa aterrorizada, dejándole a él solo con la niña. Rosario lo explicó así: se puso como un energúmeno y yo sabía que a la niña no le iba a hacer nada. Días después, Alfonso deja la casa, se va a un hostal y acaba consiguiendo un piso de alquiler muy cerca de donde se quedan viviendo la madre y la niña. Las entrevistas que ahora le han hecho los psiquiatras a Rosario han permitido saber que la mujer admite que adoptaron una niña china, pues un poco presionados por los abuelos paternos, que su marido no quería tener hijos y además que acusa a su exmarido de malos tratos. Rosario ha contado a los médicos que en los 4 últimos años de matrimonio su marido la pegó en varias ocasiones. Ella calcula que 3 o 4 veces cada año. Bueno, supongo que esa acusación de malos tratos también será investigada, claro. Bien, decís que se separan en el mes de enero, la madre se queda en la casa con la niña y en los meses siguientes el exmarido le envía mensajes, digamos, poco cariñosos, ¿no? Sí, entre enero y julio, bastante agresivos, casi violentos. Hasta que en el mes de julio la madre tiene otro episodio depresivo que la hace ingresar en el hospital. Y entonces el exmarido, Alfonso, la cuida día y noche allí en la habitación. Y llegan, lo cuenta ella, a un acuerdo muy particular. Al salir del hospital, ella dejará a su amante y los dos volverán a estar juntos. Y al salir del hospital es donde, que se sepa, la hija, la pobre Asunta, empieza a recibir esas drogas, ¿no? Esos sedantes. La mujer engaña a su exmarido porque el día antes del crimen la policía ha contrastado que ella está con el amante, que es un hombre casado, ¿no? Bien, explicadme por qué esto es tan importante para la investigación. Bueno, es que la policía sepa que el día antes ella volvió con su amante. Ese día y esa tarde Rosario la pasa con su amante y su exmarido se siente traicionado por ello, porque lo descubre. Ella cuenta que la llama varias veces, ella no lo coge y le pone excusas de todo tipo, ¿no? La mujer llega a casa hacia la 1:30 de la madrugada y Asunta en ese momento está durmiendo en casa de su padre. Habéis hablado de episodios depresivos. Supongo que el cerebro de la madre también estará siendo estudiado. ¿Los forenses consideran que es una persona normal? Según los psiquiatras, sí. ¿Sí? Sí. Los doctores Brenya, Touriño, López de Bajo y Pampín, los 4 que la han entrevistado, coinciden que Rosario no tiene ninguna enfermedad mental que le impida distinguir el bien del mal ni las consecuencias de lo que ella hace. O sea que tendrá que ser juzgada y podrá ser juzgada por el crimen de su hija. Ajá. Lo que sí le han diagnosticado es un trastorno depresivo recurrente, es decir, que ha sufrido varios episodios de ansiedad y de depresión desde los años 90, sufre como miles de personas por otra parte un cuadro de ansiedad y ella dice que desde entonces entra en una crisis personal. En el año 2008, a finales, tomó una sobredosis de medicamentos y tuvo que ser atendida en urgencias. Los neurólogos en su cerebro no han encontrado nada extraño en él, es una mujer más inteligente que la media, los psiquiatras se declaran impresionados, dicen ellos, por su hiperadaptación a la cárcel. En sus estudios la califican de emprendedora, de sociable, con buena capacidad para ajustarse a nuevas situaciones, pero exigente de gran cantidad de atención y afectividad por parte de los demás. O sea, y esto es lo que más impresiona, son dos personas normales, el padre y la madre, acusadas de matar a su hija. Seguimos sin saber qué móvil habría detrás de este horrendo crimen, ¿no? Si es que lo cometieron ellos. No sabemos, claro. La hipótesis del juez y la Guardia Civil es que la niña les estorbaba para recomenzar esa relación, ese pacto del hospital que ya vemos, ¿no? No podemos decir demasiado, pero parece que hay algunos mensajes escritos entre los dos, padre y madre de Asunta,
en los que fantaseaban con irse los dos a iniciar una nueva vida, los dos solos, sin nadie más. Y en esos mensajes no salen nunca, ni una vez, el nombre de la niña. No mencionan dónde la van a dejar, con quién se va a quedar. Mensajes que se habrían escrito antes del asesinato de la niña, claro. Y la niña ya no está en los mensajes. Bueno, pues vamos comentando y vamos compartiendo con los oyentes los elementos nuevos que surgen de esta investigación, que nos tiene a todos perplejos y con el corazón encogido desde hace muchos meses. Marlaska Rendueles, gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.